Buenas tardes. Bueno, como yo es la primera vez, y yo provengo del mundo universitario, es la primera vez en mi vida en que veo que una mesa redonda se ajusta al tiempo. ¿Qué se dice? Esto es muy raro. Normalmente las mesas redondas se alargan en el tiempo, está terminado antes de lo que debía, por lo tanto, una de las personas que tiene que estar con nosotros en la mesa está llegando. Vamos a esperar a que se incorpore, es la directora de la Fundación Pluralismo y Convivencia. Bien, yo, en primer lugar, mientras esperamos que se incorpore, simplemente quería agradecer, en nombre del Ministerio de Justicia, aunque bueno, posteriormente el director general también hará referencia a ello, quería agradecer a la Comisión Islámica de España la invitación para participar en un acto que ya se ha dicho en la mesa anterior. Nosotros en el Ministerio de Justicia entendemos que es muy importante también porque se cumplen 25 años de ese organismo que se creó en 1992 para poder ser el organismo de interlocución en el desarrollo del acuerdo que se firmaba ese mismo año. Uno de los grandes problemas que hay en toda Europa a la hora de hablar del desarrollo del ejercicio del derecho de libertad religiosa con las diferentes minorías, en ocasiones tiene que ver con el encontrar los interlocutores de las comunidades, los interlocutores válidos de la comunidad. Y en este caso yo creo que en España las comunidades musulmanas hicieron un esfuerzo muy importante por demostrarle al Estado español que ellos eran capaces, cada uno desde sus comunidades, desde sus federaciones, cada uno con sus particularidades, cada uno con sus problemas, con aquellas cuestiones que le preocupaban, fueron capaces de encontrar un único interlocutor. Ese único interlocutor se llamó Comisión Islámica de España, se creó, como digo, hace 25 años y ha sido un poco el responsable de desarrollar el texto de los acuerdos. Como se ha dicho antes, desde hace muy poco tiempo, desde hace escasamente 2 años, esa Comisión Islámica ha dejado de ser bicéfala, de tener 2 cabezas, para tener una única cabeza, que no significa que sea el único interlocutor, porque para eso está su junta directiva y su comisión permanente, que ni más ni menos yo, cuando me toca hablar de ella a otros colegas de otros países, digo, nosotros tenemos una especie de pequeño parlamento de las comunidades musulmanas, que es la comisión permanente en la que las diferentes voces son escuchadas. Pues yo quería dar las gracias, en este caso, al presidente de la Comisión Islámica de España por permitirnos estar en este acto, en esta mesa redonda. Voy a presentar a los miembros de la misma, de esta mesa, que van a hablarnos un poco de lo que ha sido el devenir de estos 25 años de la Comisión Islámica del Acuerdo de 1992 y también un poco nos van a hablar de cuáles son las perspectivas de futuro o cuál es el trabajo que ellos creen que hay que seguir desarrollando en este sentido. En primer lugar, voy a presentar a alguien que yo creo que todas las comunidades musulmanas por lo menos conocen, aunque solo sea de oídas. Es ni más ni menos que a la estrella que tenemos en el Ministerio de Justicia para trabajar con las comunidades a pie de calle, en el terreno, y es la Fundación Pluralismo y Convivencia, que todos ustedes han oído hablar de ella, y en este caso a su directora, Rocío López, que se incorporó a la dirección de la misma hace escasamente un año. Es decir, anteriormente todos ustedes conocerían, me imagino, a Fernando Arias y mucho antes a José Manuel López. En esta mesa de la Administración se quería que estuviese la Fundación porque creemos que no se puede entender tampoco el devenir de la Comisión ni el devenir de las diferentes comunidades sin el gran trabajo que ha hecho la Fundación Pluralismo y Convivencia en este terreno. Y luego voy a presentar también a mi derecha a 2 personas que en este caso son, por un lado, académicos, porque provienen del mundo de la universidad. En este caso, el profesor José María Coello de Portugal es vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, doctor, además, en Derecho Constitucional
y miembro de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa. Y ya en el extremo, don Ricardo García, que también es profesor de universidad, como ustedes saben, es doctor en Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad Autónoma de Madrid, que actualmente es miembro de la Comisión Asesora también de Libertad Religiosa, pero que ha sido durante un tiempo subdirector general, fue mi predecesor en el cargo, subdirector general de Relaciones con las Confesiones, y un poco el muñidor de ese cambio que se produjo, de esa modificación del Real Decreto del Registro de Entidades Religiosas, que yo comprendo que algunos dolores de cabeza a las comunidades les está dando, sobre todo cuando tienen que modificar sus representantes legales. Con los tres vamos a hablar durante aproximadamente una hora. Yo voy a ser un simple moderador, como Administración, por lo tanto, voy a intentar no intervenir, pero sí que traía preparadas pues una serie de preguntas que les quería hacer a ellos, un poco para, en fin, también centrar el debate y pues hablar de algunas de las cuestiones que más nos interesan. En este sentido, primero quería que interviniese Rocío López, la directora de la Fundación, y yo quería, básicamente preguntarle, en primer lugar, esa fundación que nace en el 2004, aunque verdaderamente empieza a funcionar en el 2005, son ya más de 10 años, son 13 años los que lleva funcionando. Yo lo primero que quería preguntarle es cuál es su valoración, de forma genérica, de lo que han sido las actividades de la Fundación y, en este caso, las actividades que sobre todo ha desarrollado con las comunidades islámicas. El porqué de esa famosa línea 1 que todos ven en los formularios y el porqué de esa línea 2 que se sigue manteniendo en el caso de las comunidades musulmanas. Es decir, un poco que nos cuente cuál es el trabajo y el papel de la Fundación en ese apoyo al ejercicio de las actividades por parte de la comunidad, en este caso de la Comisión Islámica y de las comunidades musulmanas. Muy buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer al señor Riay Tatari que me haya dado la oportunidad de participar de esta mesa, al mismo tiempo que les felicito por la efeméride que están conmemorando. Fue en el año 2004, en el verano del año 2004, cuando se pone en marcha un ambicioso proyecto aquí en España para garantizar el ejercicio efectivo de la libertad religiosa. Hoy, casi 14 años después, podemos hablar de logros, podemos hablar de avances, valoramos de forma muy importante la contribución de la Fundación Pluralismo y Convivencia en ese proceso de cambio que ha sufrido España, ¿no?, en cuanto a la configuración religiosa. Actualmente estamos hablando de que casi un 9% de los españoles son otros creyentes, tienen otras creencias minoritarias, y esto hace que se configure un mapa religioso más plural en el que van surgiendo nuevas necesidades, nuevas demandas, y es precisamente esa normalización del hecho religioso lo que verifica, podríamos decir, los logros de esta fundación. ¿Y qué hemos hecho en este tiempo? Pues hemos apoyado a las federaciones, a las estructuras, a las comunidades locales, hemos dado visibilidad a las religiones minoritarias que tienen acuerdo. Hemos mejorado la interlocución con las administraciones públicas, hemos impulsado el reconocimiento de la función social de las distintas confesiones, hemos promocionado el diálogo interreligioso y también hemos puesto a disposición una serie de herramientas, por ejemplo, de transferencia del conocimiento, como es el Observatorio de Pluralismo Religioso. Todo lo realizado en estos años supone lo que decía el otro día nuestro ministro de Justicia en la conmemoración de la firma de los acuerdos de cooperación en el Congreso de los Diputados, supone reconocer a esta fundación como un instrumento básico de normalización de ese pluralismo religioso en nuestro país, junto a la clara expresión de ese compromiso del Ministerio y del Gobierno español para asegurar un marco de convivencia que proteja
un derecho tan fundamental como es el derecho a la libertad religiosa. Así lo han visto todos los gobiernos de cualquier signo político, como algo de responsabilidad política, y me atrevería a decir que como política de Estado y de fortalecimiento democrático. Lo que era un sueño, lo que era una idea, lo que era una ilusión en aquel verano del año 2004, pues es una realidad y es un presente. Pero no hemos caminado solos. Hemos caminado en este tiempo con un magnífico equipo de técnicos y profesionales de la Fundación. Nos acompañan Aurora y José Antonio. También hemos colaborado intensamente con la Federación Española de Municipios y Provincias, con el CIDCO, con los gobiernos autonómicos, en perfecta coordinación con la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones, con un montón de líneas de investigación de distintas universidades españolas. Es un proyecto de todos, para todos, en el que los principales protagonistas, como no puede ser de otra forma, pues han sido las confesiones religiosas y han sido todos ustedes. Muchas gracias. Aunque luego hablaremos un poco de la línea 1 y de la línea 2, que es algo que preocupa a las comunidades, yo no quería dejar pasar el momento de preguntar a los dos expertos de la comisión, desde su experiencia como profesores de universidad, y luego me contestáis indistintamente, no los dos a lo mismo. En primer lugar, se ha hablado es verdad que la Constitución reconoce nuestro derecho fundamental desde 1978, pero también es cierto que fue la ley orgánica la primera que abrió el camino a un reconocimiento real y efectivo, y posteriormente el acuerdo de 1992. En este sentido, yo, al profesor de Derecho Constitucional, sí que me gustaría, no sé, preguntarle o que nos diese su opinión acerca de si ese instrumento que se pergeñó en 1992, ese acuerdo y ese formato de ley, sigue siendo un instrumento válido, si cree que, en contra de lo que algunos dicen, que, bueno, pues que los acuerdos están agotados, sigue teniendo futuro. En fin, no sé, que nos des un poco tu opinión de lo que ha sido bueno, pues estos años de vigencia del acuerdo de 1992. Bueno, muchas gracias al subdirector general. Quiero yo también comenzar agradeciendo, en primer lugar, al presidente de la Comisión Islámica de España, a don Riay Tatari, su amabilidad, en fin, pues en formar esta mesa entre personas que, entre sus desvelos profesionales, ¿verdad?, están cuidar también la libertad religiosa, en fin, y a través de su presidente a toda la Comisión Islámica de España y, por supuesto, a todos ustedes. Y, evidentemente, también pues al Ministerio de Justicia por participar en la misma. Bueno, yo creo que lo que decía el subdirector general, el profesor Rosell, es, digamos, es algo que se contesta con sencillez simplemente a cualquiera que esté informado de cuál ha sido la trayectoria, de cuál ha sido la evolución. Los acuerdos no solamente no están agotados, sino que continúan siendo la mejor base, la mejor plataforma para articular esa necesaria interlocución y esa necesaria apreciación de la realidad social, que es la existencia del Islam en España, con toda normalidad. Desde luego, gozan de buena salud, y yo creo que al revés, es decir, que los acuerdos acaban de estar, digamos, acaban de comenzar a ser ensayados, es decir, ahora es cuando conocemos lo que funciona bien en ellos, y como en los buenos motores, pues de vez en cuando hay que hacer algún ajuste, no probablemente en el acuerdo, sino en la realidad, en la aplicación del acuerdo. Efectivamente, el profesor Rosell, en las poquitas palabras que ha esbozado, pues creo que ha hecho una trayectoria perfecta de lo que ha sucedido. Efectivamente, la Constitución española desde 1978, y entre el año 78 y el 92, hay, digamos, un tránsito diario, ¿verdad?, un camino, digamos, hacia ese proceso, vamos a decir, de habitualización de los ciudadanos, de la existencia del Islam como algo absolutamente normal, digamos, en la convivencia social española. La promulgación de estos acuerdos, que aunque tengan, pues como en los convenios colectivos, ¿verdad?, aunque tengan una forma de ley, tienen un alma de contrato, ¿verdad?, es la apreciación. Bueno, pues de alguna manera la sociedad española hace efectivo aquello que dice la Constitución y que también citaba el profesor Rosell. Yo siempre pongo en relación el artículo 16 con el artículo 9. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de los ciudadanos sean reales y efectivas.
remover aquellos obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y favorecer la participación de todos en la vida política, económica, cultural y social. Los acuerdos son la mejor expresión, la mejor manifestación de esa circunstancia. Y, por lo tanto, yo no solo no creo que están agotados, sino que creo que gozan de una salud espléndida. Yo creo que es evidente que, lo decía el moderador anterior, los acuerdos supusieron un antes y un después en determinadas cuestiones, porque, por ejemplo, normalizaron algo que antes se podía ver con una cierta extrañeza. Me refiero, por ejemplo, al uso de simbología en el espacio público, algo que era prácticamente impensable hace 30 años y que hoy en día, afortunadamente, en este país nadie pone en cuestión la posibilidad de trasladar a la esfera pública las manifestaciones de religiosidad. Yo, en ese sentido, también al profesor García le quería preguntar, en todos estos años en los que se ha ido produciendo un proceso de normalización, ¿cuál es su opinión acerca de esa presencia del hecho religioso en la esfera pública frente a, desgraciadamente, unas tendencias de última hora que vuelven a pedir que lo religioso pase a ser parte del ámbito privado, es decir, que no tenga esa presencia en la esfera pública? ¿Cuál es un poco su opinión de lo que ha sido ese devenir? Muchas gracias. Voy a contestar gustoso a la pregunta, pero me van a permitir una pequeña licencia. Me acordaba de algún texto de las religiones donde dicen que aquellos hermanos que beben de la misma leche de pecho de la madre son hermanos para siempre, incluso tienen algunos impedimentos. Me van a permitir que en la celebración de este 25 aniversario dé también la celebración a las otras confesiones religiosas, en concreto a la comunidad judía y a la comunidad evangélica, porque bebieron del mismo pecho. De hecho, uno es la ley 24, 25 y la Comunidad Islámica de España es la 26. Dicho eso, quiero también agradecer la presencia de otras entidades religiosas que nos acompañan, como mis dos buenos amigos y a personas que yo respeto muchísimo, don Faustino López, en función de la Iglesia de los Mormones, que tantas veces he podido visitar y trabajar con ellos, y, como no, a la Iglesia Ortodoxa a través de su representante, don Demetrio, padre Demetrio Sáez, que está siempre dispuesto a trabajar por la libertad religiosa. Me van a permitir que haga un poquito de publicidad, porque es bueno que lo conozcan. Hoy mismo se ha aprobado y se ha llevado a la Comisión Asesora de Libertad Religiosa el informe sobre la libertad religiosa del año 2016, que tienen a su disposición en la página web del Ministerio de Justicia, donde yo tengo el dudoso honor de ser uno de los que trabajamos a coste cero, esto está bien decirlo, en estos ámbitos, porque es lo que ocurre también en la Comisión Islámica de España, para que ustedes digan, bueno, es que también aquel que participaba trabaja gratis, sí, como ustedes, pero aquí lo pueden ver. Eso no significa que sea un mal trabajo, lo tienen a su disposición, está traducido al inglés, porque es uno de los pocos países donde se hace un informe de la libertad religiosa con la opinión de las confesiones religiosas. Dicho esto, voy a contestar a la pregunta, pero todavía no. Me quiero dar las gracias a los que me han invitado, como no a la Casa Árabe, que no es la primera vez que nos acoge y uno está muy cómodo aquí, pero sí a la Comisión Islámica de España. Me quiero acordar de quien no está, aunque me voy a acordar más de quien está, no para hacer de menos a quien no está, porque no está entre nosotros, porque no puede estar, que es Mansur Escudero, uno que vino a fundar la Comisión Islámica de España, que cumple 25 años. Si de sus hijos le ha amenazado con que cuando me invite a Córdoba, cosa que ha hecho varias veces, vamos a jugar al fútbol, un partido halal, eso sí, no se permitirán patadas, pero con independencia de eso, sí que me quiero acordar de don Mansur Escudero y, cómo no, de mi admirado Riay Tatari. Quiero decir unas palabras para una persona que yo aprecio mucho y que le tenemos malito en el hospital, que tiene un ictus y que se llama Hilal y que esperamos una pronta recuperación. Dicho todas estas cosas, voy a responder a la pregunta. Pero antes de responder a esta pregunta, bueno, pues entonces digo buenas tardes, pero yo quiero, más que responder a esta pregunta, siempre lo hacía cuando era subdirector y aprovechando que hay muchos representantes de comunidades religiosas islámicas, tienen que saber que para que ahora don Jaime, brillante subdirector general, como en el tiempo que yo estuve con responsabilidad en el Ministerio, todas sus entidades sean inscritas, hay muchos funcionarios que no ven
Hoy 2 funcionarias están también con ustedes. Tienen que saber que tienen responsabilidades familiares y tienen que hacer compras y prefieren estar aquí. Y otros muchos que no están son los que se encargan de que todas sus solicitudes sean atendidas a tiempo. Siempre un poquito más de tiempo del que a ustedes les gustaría, pero siempre menos de lo que se tardaría en circunstancias normales. Dicho eso, yo voy a contestar a la pregunta que me hacía leyendo algo que es muy importante y que hay que reconocerlo. Celebramos 25 años y se dice que las comunidades no conocen los acuerdos. Yo lo he hablado en muchas ocasiones y digo los acuerdos porque hablo del de la Comisión Islámica de España, pero también podríamos hablar del de Ferede, aunque menos, porque algunas iglesias cuando pedían acuerdo, no sé por qué, pedían el acuerdo de Ferede, y eso que son iguales prácticamente los 3, pero de eso si me pregunta el moderador podemos hablar porque no me quiero pasar demasiado, aunque sí un poco. Si hablamos de que no se conoce el acuerdo, a mí me gustaría poner, cuando se habla de la normalización tras 25 años, miren ustedes, el preámbulo del acuerdo es muy importante leerlo y recordarlo, porque lo voy a hacer en este momento. Parece que estoy hablando de algo revolucionario, pero esto ya se hizo hace 25 años. Se dice: la Ley Orgánica de Libertad Religiosa establece la posibilidad de que el Estado concrete su cooperación con las confesiones o comunidades religiosas mediante la adopción de acuerdos o convenios de cooperación cuando aquellas debidamente inscritas en el registro hayan alcanzado en la sociedad española, además de un arraigo que por el número de sus creyentes y extensión de su credo resulte evidente o notorio. Y añade, leo literal, en este caso se encuentra la religión islámica, de tradición secular en nuestro país, con relevante importancia en la formación de la identidad española, representada por distintas comunidades de dicha confesión, inscritas en el registro de entidades religiosas e integradas en alguna de las 2 federaciones por aquel entonces, cuando yo llegué a la subdirección, más de 20 y pretendiendo que el subdirector general nombrara a los representantes de la comisión. Pero eso, si no me pregunta nadie, no diré nada. Que a su vez han constituido, por aquel entonces 2, que si no me falla la memoria, me pueden corregir algunos de los que están ustedes aquí, creo que por aquel entonces esas 2 federaciones agrupaban algo así como a 12 comunidades islámicas. Tengan en cuenta que lo sabe mejor el subdirector general, y termino ya, hoy estamos en más de 1.500 comunidades islámicas en este momento inscritas en el registro, con lo cual no voy a hacer las cuentas que hacía el representante de la Comisión Islámica en Cataluña, porque también saldrían perdiendo los funcionarios de la subdirección. Pero, en todo caso, lo que quiero decir es que esa situación de cooperación debe de verse también en doble sentido. Porque que no exista esa cooperación por parte de las confesiones religiosas, por parte o con el Estado, lo que implica también es que aquellos que quieren llevar la libertad religiosa a la esfera de lo privado, a la intimidad de sus habitaciones, lo que se encuentren directamente son con argumentos. Aprovecho para saludar al director general de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones, quien fue mi jefe y hoy es mi amigo, que acaba de llegar hoy a la sala. Muchas gracias, Ricardo. Vamos a cambiar de tercio porque antes la directora de la Fundación nos ha hablado de lo que fueron esos 10 años, pero yo creo que algo muy importante ha sido, como dije en su presentación, el dinero que han destinado a las líneas 1 y 2. Para los profanos, la línea 1 era el dinero que destinaban, por decirlo de una manera, a la organización de las estructuras de las 3 confesiones, y luego la línea 2, que ahí yo creo que se ha hecho un trabajo muy importante con las comunidades en las distintas partes de España. Yo quería preguntarle a la directora, pues, o quería que ella nos contase un poco, bueno, pues, cuál había sido ese esfuerzo económico que se ha hecho y, de alguna manera, bueno, pues, cuál era la situación actual y un poco la proyección de futuro de la Fundación. Aprovecho para saludar también a nuestro director de Cooperación Jurídica Internacional y también a los otros representantes y amigos de otras confesiones religiosas. También nos acompaña algún miembro del comité científico, del observatorio. Bueno, antes de, decir, ya entrar en materia y decir que desde el año 2005
hasta el año 2017, la Fundación Pluralismo y Convivencia, a través de la subvención nominativa de los presupuestos generales del Estado, ha repartido más de 35 millones de euros. En línea 1, y para la confesión musulmana, aproximadamente 6,5 millones, que han ido pues, a las estructuras, a las federaciones. Y en línea 2 hemos financiado ya más de 2.000 proyectos para los que se han destinado unos 9 millones de euros. Pero las cifras pues, no dejan de ser un dato frío, ¿no? Son 15 millones de euros, que es una cantidad bastante importante, pero también me gusta poner la mirada pues, en las comunidades, ¿no? En todas esas personas, hombres y mujeres, a los que hemos llegado, a los que hemos ayudado y a los que hemos acompañado. Bueno, es mucho dinero. La verdad es que sí que es cierto que los que hemos conocido el trabajo de la Fundación desde fuera de la Administración, desde hace muchos años, sabemos que ha habido comunidades que, gracias a esa financiación de proyectos, de actividades culturales, estoy mirando a Del Nayar, porque yo, que le he conocido durante muchos años en Extremadura, sé que la comunidad de Badajoz ha sido una comunidad que siempre ha conseguido, gracias al apoyo de la Fundación, hacerse presente dentro de lo que era la comunidad de Extremadura y hacer visible a la comunidad musulmana en la ciudad de Badajoz, ¿no? Un poco en la línea que dice la directora, que el dinero ha servido también para normalizar y para visibilizar a las comunidades. Nos vamos un poco quedando sin tiempo, pero sí que es verdad que yo quería preguntar a los miembros de la comisión asesora sobre algo que aquí se ha puesto de manifiesto por el representante de la Comisión Islámica de España en Madrid, y ha sido esa transición desde una comisión islámica bicéfala, con 2 secretarios generales, a una comisión islámica en la que, con una reforma de estatutos, hablamos ya de una presidencia, de una junta directiva y de una comisión permanente. Y en ese sentido, como ellos son técnicos, como ellos pertenecen al mundo universitario, me gustaría también conocer su opinión acerca de ese cambio que se ha producido dentro de la Comisión Islámica de España, que en cierta medida ha sido algo traumático, porque ha habido comunidades, ha habido federaciones que en un primer momento no entendieron el porqué del cambio y luego se han ido sumando a ella, que, bueno, pues que nos den su opinión acerca de lo que ha supuesto este cambio. ¿Cuánto tiempo tengo para responder esta pregunta? Ricardo, tú muy poco. José María Coello va a hacer uso de su tiempo y de un doble turno, porque tú, en saludos, explicaciones y demás, has agotado el primero. O sea que... Bueno, pues lo voy a intentar explicar como si fueran ustedes alumnos de primero de Derecho y estuvieran en la universidad. Imagínense de repente aquella definición matemática de que las líneas paralelas son aquellas que se cruzan en un punto en el infinito. Imagínense, de repente, entre 18 a 20 líneas paralelas que van hacia el infinito. Pero ustedes saben que, por definición, el infinito no está reservado para los mortales, sino que hay un determinado tiempo. Pero si además tienes una responsabilidad pública, no académica, que el infinito puede estar un poco más lejos en la universidad que la responsabilidad pública, lo que te encuentras es que tienes que ver cuál es ese punto donde se van a cruzar. Cuando hablas con unos y con otros y te das cuenta que parece ser que tener una comunidad religiosa islámica, es decir, ya no es suficiente, sino que es necesario para ser alguien en el aspecto de la representatividad tener una federación, porque algunas de esas líneas tenían una sola comunidad islámica dentro. Otras líneas tenían varias, pero en algunos casos estaban repetidos. Imagínense, a los que no nos gusta el fútbol, el día 23 tenemos un compromiso, como es el Real Madrid con el Barcelona, pero imagínense que alguien fuera socio del Barcelona, del Betis, del Real Madrid, y fuera socio de los 18 o 20 equipos que conforman la Liga. No son 20 socios, en realidad es uno que se multiplica en todas y cada una de esas líneas paralelas, de forma que deformamos la realidad. Que volvemos otra vez a Pío Baroja, al Callejón del Gato, donde vemos la imagen en función del espejo en el que nos miramos. Y de repente multiplicamos, ya no son 1.400,
200, sino que son muchas más comunidades porque empezamos a meterlas a través de determinadas combinaciones matemáticas en cada una de esas líneas, de forma que nos llevan al infinito. Eso era la Comisión Islámica de España. Explicado así, ahora la Comisión Islámica de España tiene un sentido, tiene una representación, porque voy a terminar la pregunta sin que me diga nada don Jaime, cosa que hará si no me comporto como en condiciones. El problema no es que el Estado ayude a las comunidades islámicas. El problema, y lo decía muy bien Isabel y alguno de los ponentes anteriores, es que las comunidades islámicas tienen que aportar también al Estado. Es que el desarrollo económico del país, dentro del pluralismo, requiere la colaboración y requiere la necesidad de que la Comisión Islámica de España se ponga las pilas. Y requiere que determinadas actuaciones que pueden traer riqueza y puestos de trabajo a este país se hagan de una vez por todas. ¿Por qué? Porque si cada vez que hay un problema con la comunidad musulmana, un empresario no contrata a una persona por el hecho de ser musulmán, la primera entrada en la sociedad es el trabajo. Para que el empresario pueda contratar a esa persona que es musulmana, la comunidad musulmana tiene también que aportar. Esto es lo que está haciendo en este momento la Comisión Islámica de España. Se han creado distintas federaciones, se está trabajando en la denominación halal. La denominación halal no excluye todo el trabajo que hay dentro de determinadas comunidades y federaciones. Y termino de verdad. La idea es que en vez de 18 líneas paralelas, haya una línea con la que se pueda trabajar para crear desarrollo y riqueza y, sobre todo, prosperidad para este país, sean musulmanes, judíos o evangélicos, que también existen, Mariano, que luego dices que no digo nada. José María, por favor. Sí. Muchas gracias al subdirector. Bueno, mis palabras son a lo mejor más breves, pero también menos sabias siempre que las del profesor García. Bueno, yo creo que ha sido, en síntesis, un acierto, que ha sido un acierto total por parte de la Comisión Islámica, por parte, digamos, de las distintas comunidades que la integran, y no por razones sino prácticas, ¿verdad? También teóricas. Es decir, saben ustedes que en España la seguridad jurídica es un valor muy importante y las administraciones públicas son entes plurales, son entes complejos, son entes con muchos niveles, son entes en distintos territorios. Y ya su funcionamiento ordinario, como se ha subrayado, en ocasiones puede ser complejo. Miren ustedes, esto ha sido un paso de gigante en la normalización. En la mesa anterior se ha hablado de la normalización del Islam en España. Bueno, pues un paso de gigante en esa normalización es configurar una sola figura representativa de la Comisión Islámica de España. ¿Por qué? Porque es lo normal, porque es lo que garantiza la seguridad jurídica, porque es lo que garantiza la mejor interlocución del Estado y de todas sus administraciones a nivel local. En España hay más de 8.000 ayuntamientos, hay 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. Hay una administración general del Estado con muchísimos departamentos. Y realmente el hecho de que nosotros en este ámbito estamos hablando de comunidades islámicas, pero desengáñense, el Estado y la sociedad española ven a la comunidad islámica, a la gran comunidad islámica. Y el hecho de tener una cabeza implica mejor interlocución, implica una visibilidad externa de unión, implica mejor uniformidad de criterios, implica mucha más seguridad jurídica en los pasos que con firmeza puede ir dando el Islam, esa gran comunidad islámica, la gran familia islámica, respecto a la sociedad española. Es decir, este paso yo subrayaría que no solo ha sido conveniente, es que ha sido absolutamente trascendental, podríamos decir, para los propios intereses del Islam en España. Y desde luego, digamos, esto es algo que se ve, creo yo, con mucha claridad. Y si además, y si me permiten, digamos ya la amistad, tienen un presidente como el señor Tatari, ¿verdad? Una persona entregada a la defensa de los intereses de la Comisión Islámica, en España, digamos que con toda firmeza y con toda claridad, pero también con toda cordialidad, defiende estos intereses, pues esa interlocución, digamos, bueno, pues queda absolutamente garantizada. Y volvemos entonces un poco a esa línea 1 que al final hemos hablado de dinero, pero no hemos hablado un poco de para qué servía. Yo sí me gustaría que, como estamos hablando de la Comisión Islámica y de sus 25 años, pues la directora también nos contase el porqué de esas líneas diferenciadas, de esa línea 1 y de esa línea 2, que en su momento se imaginaron,
se pusieron en marcha y, bueno, un poco para lo que han servido, adaptándolo a la realidad musulmana, no a la de las otras confesiones, como sería el caso de la Federación Judía o el caso de Ferede, donde también funcionan. Sí, en cuanto a la línea 1, pues yo creo que ha supuesto un apoyo bastante importante en el desarrollo de la estructura de todas las confesiones y de la Comisión Islámica de España. La financiación de los proyectos supone, por una parte, reforzar el papel de interlocución entre la Administración y la sociedad y, por otro, reforzar ese proyecto de ámbito estatal. Pero yo creo que ni la Fundación, ni el Ministerio, ni los poderes públicos podemos intervenir en los asuntos internos de las distintas confesiones, ¿no? Ustedes son autónomos, deben caminar, yo creo que sin ningún tipo de injerencia, tienen una dinámica, tienen una dimensión social y ahí en ningún momento puede ser conducida. Lo que sí que podemos hacer desde la Fundación, desde el Ministerio, en todo momento es tender puentes, facilitar en este sentido el trabajo de la Comisión Islámica con respecto de las administraciones. Cuando una comunidad, yo creo que resuelve problemas internos y se repiensa a sí mismo, que esto es muy positivo en cualquier tipo de institución pública o privada, está claro que mejora su capacidad real de acción. Unidos, yo creo que siempre es más fácil, ¿no? Más fácil en el avance del desarrollo de los acuerdos de cooperación y también en este contexto actual, también para luchar, por ejemplo, contra la radicalización violenta. Es muy importante que el Ministerio y el Gobierno cuente con un único y válido interlocutor, con una directiva que funcione y con una comisión permanente donde todas las federaciones están representadas, ¿no? Nuestra relación con vuestro presidente, con Riad Tattari, siempre ha sido muy positiva, muy constructiva y también muy fluida, pero yo creo que hay que seguir trabajando siempre la búsqueda de consensos y las legítimas aspiraciones del Islam español. Cuando cumplís 25 años de la Constitución, yo creo que es un buen momento para mirar al futuro con esperanza, ¿no? Y yo creo que me acuerdo de esas palabras que decías a Su Majestad el Rey Felipe VI en ese encuentro, que hay que seguir aunando voluntades, consensos, esfuerzos, intercambiando ideas y que en el seno de la Comisión Islámica de España siempre se pueda disfrutar de una buena convivencia, de entendimiento, de respeto entre vosotros y de concordia. Y la línea 1, pues es para eso, para fomentar ese proyecto de ámbito estatal y para el desarrollo de las estructuras. Sí, un proyecto que si yo no recuerdo mal, en el que se está trabajando y que además está reforzando estructuras incluso a nivel autonómico. Creo que hoy en la mesa ha habido 3 representantes, ¿no?, de la Comisión Islámica en 3 comunidades autónomas diferentes. Es verdad, repito, yo estoy simplemente moderando y, por lo tanto, como Administración no voy a opinar ni voy a decir nada, aunque es verdad que en la anterior mesa se han dicho muchas cosas sobre, bueno, cuestiones del acuerdo que funcionan, cuestiones que todavía no funcionan, pero se está trabajando para que puedan funcionar. Pero hay algunas de ellas que a mí sí me gustaría poner sobre la mesa. Es decir, y ahí quiero preguntar a los 2 profesores de universidad, bueno, pues qué materias creen ellos que hay que seguir desarrollando. Los 2, además, sois miembros del equipo de redacción del informe o de la memoria anual sobre el estado de la libertad religiosa, con lo cual sois conocedores de cuáles son un poco las pretensiones de las confesiones. Ahí, básicamente, es verdad que el representante de Cataluña, Mohamed Al-Gaidouni, ha hablado de la educación, quizás porque le ha tocado a él. Vaya, por Dios, qué mala suerte, el representante de la CIE en una comunidad autónoma en la que no hay enseñanza religiosa. Yo creo que el doctor Tattari lo ha hecho aposta, quizás porque sea usted catalán, ¿eh? Le ha tocado hablar de ello. Pero sí que es verdad que la enseñanza es algo que es cierto que durante mucho tiempo en algunas comunidades autónomas estuvo parado, pero parece ser que se vuelve a poner en funcionamiento. También se ha puesto de manifiesto la cuestión de la asistencia religiosa. Yo creo que
es un tema importante. Luego, la normalización de la certificación, del uso de la certificación halal. En fin, de alguna manera que nos deis o que compartáis con todos nosotros vuestra impresión acerca de cómo se han ido desarrollando esas materias, que por supuesto falta mucho, pero bueno, qué avances se han ido produciendo. Yo voy a dar una respuesta, querido subdirector, que igual decepciona, pero que creo en ella firmemente. Hay que distinguir claramente el escalón normativo del escalón administrativo. El acuerdo, en mi opinión, gana en fuerza después de 25 años. Goza de muy buena salud, está en un apogeo de la juventud. Es un acuerdo consolidado, es un acuerdo consensuado, es un acuerdo perfeccionado por, digamos, muchos pasos posteriores muy importantes que se han ido dando, como el que se acaba de mencionar, donde es perfectamente compatible una representación con el pequeño Parlamento al que hacía mención el subdirector general, es decir, en el que todas las sensibilidades tienen interlocución con la Administración y dentro de la propia Comisión Islámica. A mí me parece que el acuerdo es un título suficiente como para no necesitar grandes ajustes. Todo se puede mejorar en la vida con buena voluntad, pero no necesita grandes ajustes. Donde hay que, de alguna manera, fomentar la sensibilización de los poderes públicos, desde los ayuntamientos, iba a decir, hasta la Unión Europea, si se me pretende decir, en todos los escalones, en todos los niveles administrativos, es en la praxis administrativa. No es estrictamente en lo normativo, si el acuerdo es bueno, si los títulos son buenos, si el acuerdo es un marco muy bueno. Tenemos un buen terreno de juego y un buen reglamento del deporte. Lo que necesitamos es mejorar la técnica del juego. Lo que necesitamos es jugar, que los partidos sean cada vez mejores con las distintas administraciones públicas. Y ahí es donde hay que trabajar. Y para eso no existen grandes soluciones normativas. Para eso no existen, insisto que lamento esta decepción, pero no podemos mañana sacar una instrucción en el Boletín Oficial del Estado que acabe, vamos a decir, con los problemas del Islam en España o con la gripe el invierno que viene. No se puede. Es decir, hace falta, poco a poco, generar esa conciencia que me consta, y, director, perdone que casi es una osadía no haber citado y agradecido su presencia, y lo hago en este momento. Solo falta el subdirector, efectivamente, por darle las gracias. Pero realmente yo soy testigo como experto, es decir, yo cuando hago los análisis que les estoy diciendo antes sobre la seguridad jurídica o ahora sobre la interlocución con el Estado, lo procuro hacer desde una perspectiva estrictamente técnica. Y les digo que de alguna manera soy testigo de cómo existe no ya un trabajo, sino un trabajo comprometido, y les diré que hasta ilusionado por muchas personas en la cabeza del Estado, en la interlocución con el Islam, que es el Ministerio de Justicia y particularmente la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones Religiosas, de muchas personas que, ya digo, no solo trabajan, sino que están ilusionadas, podríamos decir, todos los días en configurar un buen ámbito de libertades. Y les diré que una parte importantísima de los desvelos de estas personas pasa precisamente por mejorar la estructura administrativa. Porque al final cada comunidad islámica no se encuentra con una ley cuando tiene un problema. La ley es un buen marco, se encuentra con una administración. Y ahí es donde hay que, de alguna manera, mejorar mucho la técnica del juego. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo tengo? No preguntes, Ricardo, yo te avisaré con una cierta antelación de cuándo acaba. Bueno, voy a ser muy breve sin que sirva de precedente. A ver, cuando se pregunta qué se quiere mejorar, a mí hay un detalle que no me gustaría dejar de pasar por alto en este momento. El acuerdo de cooperación entre el Estado español y la Comisión Islámica de España, que no las 1.500 comunidades musulmanas que hay en España. Insisto otra vez, porque yo lo repito siempre que puedo y lo debo explicar muy mal, porque no se entiende. El acuerdo de cooperación, que decimos si funciona o no, entre el Estado español y la Comisión Islámica de España, no las 1.500 comunidades islámicas, esto es, que se aplica a aquellas comunidades islámicas que están dentro de la Comisión Islámica de España, en primer lugar, es una fotografía. Y la realidad es como si fuera una película. Entonces nos va poniendo ante escenarios en ocasiones distintos. Voy a poner un ejemplo. Establece el acuerdo determinadas situaciones de cooperación económica a través de la denominada financiación indirecta. Es decir, si una comunidad islámica compra un local
el impuesto de transmisiones patrimoniales no tiene por qué pagarle siempre y cuando esté dentro de la Comisión Islámica de España. Determinadas colectas que se hagan entre las personas que pertenecen a la comunidad no tienen que tributar el impuesto de sucesiones y donaciones, como algunas colectas en Cataluña lo han tenido que hacer hace poco, me permitan la referencia, ¿verdad? Pero porque están dentro del acuerdo. Ahora bien, de repente se aprueba una normativa de carácter internacional, que es la lucha contra el blanqueo de capitales, y hace que ustedes, como comunidades islámicas, tengan que tener una obligación de demostrar determinada trazabilidad de determinadas cantidades que se ingresan en los bancos. No hay ninguna administración que quiera molestar a las comunidades islámicas. Es la aplicación de la ley. Es la aplicación de la ley. En otras circunstancias, es verdad que no se conoce la legislación. Es verdad que en algunos colegios hay que explicar a los directores que la enseñanza religiosa islámica es un derecho fundamental, un derecho humano. Pero hay de todo, pero no se debe generalizar. Por ejemplo, yo he hablado con algunos y algunas de ustedes, y además lo recuerdo con gran cariño, el tema de la alimentación halal en determinados lugares. ¿En prisiones podemos decir que la alimentación halal es un derecho garantizado? Yo creo que sí. ¿Puede haber alguna excepción? Seguramente también. Pero si preguntamos si tener derecho en una prisión a un menú kosher es una quimera o es una realidad, pues podemos decir que es un derecho, pero a lo mejor hay alguna situación que no lo permite. En los colegios, ¿es posible acceder a menús halal? En la medida de lo posible, sí. ¿Hay alguna excepción? Pues quizá también. Porque claro, las posibilidades económicas para el ejercicio del derecho también llegan donde llegan. Dense ustedes cuenta que si ponemos aquella situación de que en un colegio haya 20 niños, de los 20 niños, 5 son de menús halal, 5 kosher, otros 5 veganos, otros 5... Quien no va a tener ninguna religión es el cocinero. ¿Son derechos fundamentales? Sí. Hay que ponderarlos con la aplicación proporcional en un momento que tenga o requiera cada una de las situaciones. Yo creo que si se respeta en términos generales el acuerdo, cabe su mejora no solo con la Comisión Islámica de España, con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, con la Federación de Comunidades Judías, en un montón de situaciones, pero es que la sociedad española es que va evolucionando mucho. Pero me gustaría decir una cosa. Hace poco salía en una prestigiosa universidad americana un estudio de los países con la renta per cápita más alta del mundo. Curiosamente, la renta per cápita más alta del mundo estaba en aquellos países donde la libertad religiosa estaba garantizada, para que esos 20 niños pudieran tener los menús que les estoy diciendo, curiosamente. Y he terminado pronto, señor moderador. Muchas gracias. Nos vamos acercando al final. Estábamos hablando de, bueno, lo que creíamos que había empezado a funcionar, lo que todavía, bueno, por distintas circunstancias no termina de arrancar, pero también yo creo que hay que hablar de futuro. Y en ese sentido, a mí sí que me gustaría que la directora compartiese, la directora de la Fundación compartiese también un poco con nosotros, bueno, pues esos proyectos de futuro, esas actividades en las que está inmersa la Fundación, que no son solamente la línea 1 y 2, que son las que ustedes conocen porque es el dinero que llega, en este caso, a las comunidades, sino, repito, otra serie de actividades que la Fundación también hace, que tienen que ver con la gestión de la diversidad religiosa y que, aunque ustedes no se lo crean, tienen impacto mucho más del que ustedes imaginan, incluso fuera de nuestras fronteras. No es la primera vez en la que, acudiendo a alguna reunión de carácter internacional, colegas de otros países me han preguntado por la actividad que realiza la Fundación en la gestión de la diversidad, porque tiene una página web que además es consultada fuera. Entonces, yo le quería pedir a Rocío, a la directora, que nos contase también un poco qué otras actividades realiza la Fundación, que ella entiende que son importantes y que se realizan con las comunidades musulmanas, y si hay proyectos de futuro también en los que se estén trabajando y en los que, en este caso, la comunidad musulmana, bueno, pues tenga protagonismo, ¿no?
Necesitaría 2 horas, pero lo voy a intentar resumir en 2 minutos. Ya, pero yo sé Jaime. que usted es una persona disciplinada y entonces a las 7:30 tenemos que terminar, lo sé. Pero bueno, esbozarnos un poco lo que estáis haciendo. Bueno, todos los proyectos que la Fundación tiene con las comunidades musulmanas se desarrollan con un alto nivel de cooperación con la Comisión Islámica de España, aparte de asegurar en la línea 1 el trabajo de la Comisión y de sus órganos de coordinación. También hemos aprobado ayudas, lo aprobamos la semana pasada en la Junta Rectora, a proyectos finalistas este año para 42 comunidades musulmanas. Pero no nos quedamos ahí en repartir esas ayudas, que son importantes, sino, y también lo contaba en el patronato, queremos seguir trabajando en el año 2018 con los jóvenes musulmanes. Pretendemos seguir conociendo, tener jornadas en distintas comunidades autónomas para seguir conociendo cuáles son sus experiencias, sus percepciones, sus preocupaciones, sus propuestas de actuación en 3 ámbitos. Por una parte, en cuanto al ejercicio efectivo de la libertad religiosa, en cuanto a la convivencia y la lucha contra la intolerancia y también en la prevención contra la radicalización. Y para esto, y con financiación ya externa, deciros que nos hemos presentado a varias convocatorias públicas, tanto de la Dirección General de Justicia como de la Dirección General de Interior de la Comisión Europea, porque hay un llamamiento también a los Estados miembros, a los poderes públicos, para que presentemos proyectos contra la islamofobia, el antisemitismo, la cristianofobia. Entonces, por una parte, hemos elaborado un proyecto que lo denominamos la Red de Embajadores por la Paz y por la Convivencia, que tiene como objetivo fundamental el generar resiliencia en la sociedad frente al discurso del odio. Y vamos en consorcio con las federaciones religiosas, por supuesto, con la Comisión Islámica de España y con otras instituciones y administraciones públicas. Y, por otro lado, hemos presentado un proyecto para prevenir también la radicalización violenta a través de comunicación estratégica online. Vamos a trabajar con los jóvenes porque son al final los que elaboran sus discursos, generan su identidad, están muy activos en redes sociales. Precisamente vamos a elaborar campañas de contranarrativa frente a ese discurso del odio. Y también vamos a diseñar jornadas, encuentros formativos. Tenemos previsto, yo creo que ya como el director de Casa Árabe además es patrono de la Fundación, va a haber muy buena colaboración. Aquí, por ejemplo, en este marco de Casa Árabe queremos organizar un buen congreso para analizar la actualidad y los retos del Islam español. Y todo el trabajo ordinario también de la Fundación Pluralismo y Convivencia revierte en beneficio de las confesiones con las que trabajamos, porque nos dedicamos precisamente a eso, a remover obstáculos que impidan el ejercicio efectivo de la libertad religiosa. Y nos dedicamos desde la Fundación a formar y nos dedicamos a sensibilizar, a asesorar a las administraciones públicas, a dotar de herramientas, de recursos a nuestros ayuntamientos, que es la administración más cercana, pues les ayudamos a gestionar esa diversidad religiosa que hay en los municipios, a través de guías temáticas, manuales y también es de gran ayuda nuestro Observatorio de Pluralismo Religioso. Muy bien, muchas gracias. Pues me quedo un poco con... Ahora sí, ahora es momento ya de terminar. Como moderador tengo también unas obligaciones, en este caso de tiempo. Me quedo con una idea que ya dijo la primera interviniente esta tarde, Isabel Romero. Habló de jóvenes. Yo creo que los jóvenes debemos, entre todos, empoderarlos. Las propias comunidades tienen que hacer el trabajo con sus jóvenes porque son el relevo en las comunidades. Y nosotros en la Administración también queremos ver gente joven porque necesitamos saber que la continuidad está asegurada. Por lo tanto, creo que es muy importante el trabajo que hay que hacer en los dos lados. Nosotros, como ha dicho la directora de la Fundación, desde la Fundación se está haciendo un trabajo importante con jóvenes musulmanes. Además, ellos son muy activos, sobre todo activos en redes. Yo he tenido la oportunidad de conocer en diferentes congresos y seminarios a algunas de las personas. Creo recordar que incluso precisamente un chico catalán recibió por un proyecto el premio Princesa de Lérida
Princesa de Gerona, perdón, hace un par de años, precisamente por un programa en el que se hablaba de convivencia y de tolerancia. Por lo tanto, creo que bueno, pues es una tarea que, como dijo Isabel Romero al principio, no solamente tenemos que hablar de derechos, sino también de obligaciones. Esa es una tarea que tiene el señor presidente de la Comisión Islámica de España, señores representantes, miembros de la Comisión Permanente y representantes de diferentes comunidades. Nada más, yo simplemente me van a dejar que en 2 minutos, porque bueno, creo que también debo hacerlo, porque al final soy parte de la Administración, vuelva a felicitar a la Comisión Islámica de España por esos 25 años, vuelva a felicitarles a todos ustedes por la valentía con la que decidieron hace 2 años reformar sus estatutos, porque yo creo que se habían dado cuenta de que efectivamente estábamos en un impasse en el que no éramos capaces de ir ni hacia adelante ni hacia atrás. El propio Ministerio de Educación, las propias autoridades educativas en más de una ocasión nos lo habían comentado, es que no somos capaces de encontrar las listas de profesores para las comunidades autónomas, porque nos dan siempre 2 listas, no nos dan una lista unificada y es un problema. El ejemplo de que eso afortunadamente ya se ha superado es que a raíz de esa modificación de estatutos de la Comisión Islámica, yo creo que debo decirlo aquí, Riash, ha sido que Castilla y León, a partir del 2017, ya tiene profesores de religión y quiere más. La Rioja ya ha reconocido la interlocución de la Comisión Islámica y ya va a impartir clase de religión a partir del año que viene. La Comunidad de Extremadura ya se ha sentado con el representante de la Comisión Islámica a firmar un convenio. La Generalitat Valenciana también se está sentando con la Comisión Islámica para hablar de profesorado. Esto yo creo que es un ejemplo importante de bueno, lo que ha supuesto ese gran paso adelante que han dado ustedes al querer reformar la comisión. Y a nosotros, como Administración, y en este caso como subdirección, nos va a facilitar mucho también en la interlocución con ustedes en el registro el que ahora toda la documentación también la puedan llevar a través de la propia Comisión Islámica de España, porque eso les va a facilitar a ustedes todo lo que es la gestión administrativa, que yo reconozco que en ocasiones es un poco en fin, latosa por el lenguaje que en ocasiones utilizamos desde la Administración en los requerimientos. Sin más, quiero volver a agradecer a los participantes en esta mesa redonda su presencia y ahora sí ya puedo anunciar que vamos a proceder al acto de clausura con el presidente de la Comisión Islámica, el señor Riash Tattari, y ahora sí lo voy a saludar yo, el director general de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones y el director de Casa Árabe, que tan amablemente nos acoge aquí en estas jornadas. Muchísimas gracias a todos.